vamos a dar gracias a Dios en esta noche y a ponernos en sus manos. Bendito Dios, por este día tan hermoso, por este día tan luminoso. También Dios, gracias. Gracias Señor en esta noche, porque tú nos diste un día maravilloso, con calorcito Dios, pero un día Señor agradable, un día hermoso para nosotros Señor. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos por tu creación, por todo lo que tú das, ya sea lluvia, ya sea frío, ya sea que esté nublado. Es todo hermoso porque tú así lo decides, Señor. Gracias. Permite, mi Dios, que en este momento tu Espíritu Santo se mueva en nosotros, Señor, que estemos atentos a lo que tu palabra dice, mi Dios. Manifiéstate con poder, mi Dios. Permite que nuestro corazón para alabarte, para bendecirte y para glorificarte, Dios. Gracias por todas las personas que se están conectando. Gracias por permitirnos transmitir, Señor, por darnos esta oportunidad, Señor, de usar toda la tecnología y todas las redes, todo lo que se usa, Señor, para poder hablar de tu palabra, Señor, y glorificarte sobre todo. En tus manos me pongo, mi Dios. Gracias, mi Dios, gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues en esta noche, hermanos, tenemos el título de esta enseñanza, de esta predicación. Se llama La familia tóxica, corazón puro. Y pues son nombres o palabras que se usan con los jóvenes, ¿no? Nosotros a veces usamos otros términos, pero los jóvenes ya se identifican con palabras diferentes, nuevas, de acuerdo también a la situación y de acuerdo con sus círculos sociales, donde ellos platican y hablan y se entienden muy bien con estos términos. Familia tóxica, corazón puro. ¿Y de qué vamos a hablar ahora? Vamos a hablar de un que al estar nosotros leyendo su historia, leyendo su vida, sabiendo y aprendiendo acerca de él, es una historia y un personaje tan importante, tan interesante y con cualidades hermosas, con un corazón puro, con un corazón hermoso hacia Dios, hacia la búsqueda de Dios. Este rey es Josías y vamos a leer en Segundo de Reyes capítulo 22, ¿qué dice acerca del rey Josías? Dice la palabra de Dios así: Josías comenzó a reinar a los 8 años. La capital de su reino fue Jerusalén y su reinado duró 31 años. Su madre era de Boscat y se llamaba Gedida. Ella era hija de Adaías, ¿sí? Entonces su madre de Josías, llamada Gedida, y su abuelita Adaías. Josías obedeció a Dios en todo, así dice la palabra, en todo, pues siguió fielmente el ejemplo de su antepasado David. David era como su tatarabuelito. Entonces, aquí dice la palabra que siguió el ejemplo de su antepasado, de sus antepasados, David. Pero lo que más resalta en esta historia, dice la palabra de Dios que hizo lo recto ante los ojos de Dios. Hizo lo recto ante los ojos de Dios. Vamos a leer 3 puntos, vamos a enseñar 3 puntos acerca de esta historia. Puede haber muchos puntos dentro de esta historia, pero yo tomé tres puntos.
Y uno de ellos es la familia y los padres. El segundo punto es la casa, la iglesia, nuestro templo. Y el tercer punto es la palabra de Dios. ¿Qué importancia es y qué importancia tiene, tanta importancia tiene la palabra de Dios? Voy a hablar acerca de mis padres porque está relacionado con esta historia. ¿Quiénes fueron mis padres? ¿O quiénes son mis padres? Mi padre ya murió, pero mi madre aún vive. Y mi padre, aunque no conocía de la palabra de Dios, su corazón era muy noble. Él era muy tranquilo, muy pacífico. Sus actitudes, yo siempre, al estar escribiendo esto, al estar meditando sobre esta historia de los padres y pensando en mi padre, yo decía, pues mi papá no conocía de la palabra de Dios, pero él tenía muchos frutos, ¿sí? Frutos de amor, de paciencia, de mansedumbre, frutos de esperanza, de fe. Él tenía muchos frutos, aunque no conocía la palabra de Dios. Cuando después él conoció la palabra de Dios, entonces su forma de ser fue todavía más amorosa, más agradable, ¿sí? Mi mamá, muy sabia, tampoco conocía la palabra de Dios, pero ella era muy sabia. Seguramente que en todas las familias hay álbum de fotos. Antes, ahora ya se acostumbra con los celulares guardar las fotos dentro de un celular, pero anteriormente teníamos nuestras cámaras para sacar fotografías y revelar esas fotografías, aunque era muy caro también, pero con tal de ver esa foto, esa imagen, sacábamos y revelábamos esas fotos. Y pues todos tenemos nuestros álbumes de fotografías ahí para estarlas viendo, para estar recordando la niñez, los días agradables, los días familiares, qué es lo que hacíamos. Y también dentro de esa cotidianidad, de ese hogar, también recordamos comidas, ¿sí? Yo recuerdo cuando como un buñuelo, siempre recuerdo que nosotros cerca de que se llegara la Navidad o diciembre, mi papá siempre preparaba, hacíamos la masa y preparábamos buñuelos. Todos como familia trabajábamos, unos hacíamos, ayudábamos a hacer el buñuelo, poníamos en diferentes lugares esos buñuelos para que se orearan, para que se secaran, y después posteriormente mi papá en el patio ponía una como especie como de fogata, lumbre, para ir cociendo esos buñuelos. Y fíjense qué bonito y qué agradable que él, pero hacíamos bastantes kilos y únicamente para obsequiarlos a su familia, la familia de mi papá. Hacía muchos buñuelos, bastantes buñuelos, y era para obsequiarlos, para regalarlos, y otra parte para quedarnos nosotros, pues para comer. Pero la satisfacción de él y de toda la familia era obsequiar esos buñuelos. La familia de mi papá ya sabía que en esos tiempos nosotros hacíamos eso. Entonces vamos recordando qué agradable era estar todos como familia, estar todos con nuestros papás y recordar ciertas cosas. Entonces, así eran mis papás. También el hecho de saber cómo eran nuestros abuelos. De parte de mi papá, mis abuelos paternos, no los conocí yo porque murieron pues mucho antes de que yo naciera. Pero de parte de mi mamá,
Sí conocí a mi abuela, a mi abuelito no, pero a mi abuela materna sí. Y cuando yo íbamos a visitar la casa de mi abuelita en Michoacán, eh, ella nos llevaba a visitar a sus familiares, a sus amigos adultos. Y lo primero que nos preguntaban era, ¿de qué familia eres tú? Y cuando yo decía, pues, y nos decían, ¿cuál es tu apellido? Y yo decía, pues, decía el apellido de mi papá. Entonces, como mi papá no nació y no era de esos lugares, ellos entonces no lo relacionaban y no recordaban quién era mi papá, quién era esa persona. Pero entonces yo me daba cuenta de eso y inmediatamente decía, ah, yo soy y decía el apellido de mi mamá. Entonces ellos decían, ah, como mi mamá sí la conocían y nació en esos lugares, entonces ellos rápidamente decían, ah, de la familia de José Romero. ¿Quién era mi abuelito? Dice, José Romero fue tu abuelo, ¿verdad? Y yo decía, sí. Y ellos contestaban, ah, fue un hombre muy honorable y muy respetado. Entonces, van conociendo a la familia, son antecedentes de esa familia, de esos padres, de esos abuelos, ¿sí? Entonces, el primer punto que voy a tocar aquí es acerca de la familia, los padres. Y vamos a ver cómo fue la familia de Josías, de qué manera Josías, quiénes eran sus abuelos, cómo actuaron sus abuelos, de qué forma conocían a esos reyes, porque Josías fue un rey, su padre, su abuelo también fueron reyes. Y, pero hay personas, hay padres, hay abuelos que tienen una trayectoria muy negativa en su vida. Y así sucedió con el abuelo de Josías. El abuelo de Josías se llamó Manasés. ¿Cómo era Manasés en sus tiempos, en su reinado? La palabra de Dios dice que hizo lo malo ante los ojos de Dios. ¿Qué fue lo que hizo Manasés? Manasés volvió a edificar lugares altos, altares que su padre Ezequías había derribado, idolatría, imágenes, la idolatría. Manasés volvió a levantar esas imágenes, esos altares, dice la palabra de Dios, altares de Baal, hizo imagen de acera, puso imágenes de acera dentro del templo, el templo de Dios que únicamente estaba dedicado para nuestro Dios. Manasés rindió culto a todos esos dioses y hizo algo también muy abominable. Dice que pasó a uno de sus hijos por el fuego. Fue también un agorero que presagiaba malas señales. Instituyó a encantadores y adivinos y derramó mucha sangre inocente en gran manera. Por su maldad, Dios trajo mal sobre Jerusalén. Una joyita, ¿verdad? Un hombre con bastante maldad. Fue terriblemente cruel el abuelito de Josías. Y ahora vamos a ver cómo fue su padre de Josías, el rey Amón. ¿Qué fue lo que hizo el rey Amón en su reinado? Dice la palabra de Dios que hizo todo lo malo delante de Dios como su padre Manasés y dejó a Jehová, el Dios de sus padres. ¿Sí? Dejó a Dios, lo olvidó por adorar también a otros dioses. Fue tanta su maldad que su maldad lo persiguió
y sus siervos conspiraron contra él y lo mataron en su propia casa. Así fue como murió Amón, el rey Amón. Fue asesinado por sus propios siervos. Por eso entonces Josías, muy pequeño de 8 años, pasa a ser rey. En esta primera parte de familia, padres, hay 2 puntos muy importantes acerca de Josías. Yo al leer esta historia de su abuelo, su padre y cómo fue Josías, y me pregunto y digo, seguramente que alguien enseñó a Josías acerca de Dios. Alguien le enseñó a amar a Dios, a conocer a Dios, a buscar a Dios. Y seguramente la Biblia no dice quién, pero seguramente fue su madre y su abuelita, como en la historia de Timoteo. Su mamá y su abuelita enseñaron a Timoteo acerca de Dios, acerca de Jesús. Y aquí la Biblia nada más menciona quién fue su mamá, Gedida, y quién fue su abuelita de Josías. Nosotros, muchas mamás, enseñamos a nuestros hijos a amar a Dios. Tal vez muchas mamás en casa les van enseñando cuando están ellas pues cocinando, cuando están ellas interviniendo en alguna plática. Les van enseñando acerca de Dios. Tal vez algunas mamás trabajan, salen fuera de casa y quien se queda cuidando a sus hijos son las abuelitas. Las abuelitas, y así van enseñando a los niños. De parte, en mi caso, yo salía a trabajar y quien se quedaba al cuidado de mi hija fue mi mamá y mi hermana Angélica. Ellas dos enseñaron a mi hija a conocer a Dios, a amar a Dios, a orar a Dios. Yo por mi parte, cuando llegaba, igual le contaban ya al dormir muchas historias acerca de Jesús, de Dios. Siempre le compraba Biblias diferentes de acuerdo a su edad y siempre, diario, ella me pedía que le leyera una historia acerca de la vida de Jesús. Entonces, de esa manera, nosotras como mamás vamos enseñando a nuestros hijos a buscar a Dios, a amar a Dios. Y posiblemente Josías también fue enseñado por su mamá y por su abuelita. Yo insto y yo les digo a las mamás, sigan enseñando a sus hijos, platiquen con ellos, respondan a todas sus preguntas, aprendan a saber cómo piensan y por qué piensan así, a respetar también sus ideas, pero a centrarlos en la palabra de Dios, en lo que Dios quiere para sus vidas. Enséñenles desde pequeños, si es posible, desde el vientre de cada madre. Si alguien va a tener un bebé, si alguien está embarazada, desde su vientre platiquen con su bebé, cántenles canciones de Dios, lean la palabra con ellos y se darán cuenta que cuando el niño nazca va a querer escuchar los cantos del Señor, va a querer escuchar la palabra del Señor, va a querer leer también la palabra, porque si uno lee en voz alta al bebé, cuando uno tiene en su vientre al bebé, ellos al nacer les va a interesar y les va a gustar eso, si se les queda esa enseñanza. Ahora, si tú eres un niño o si alguien está viendo esta transmisión, un niño, un adolescente o un joven, esta historia de Josías es un ejemplo para buscar a Dios.
para que ustedes mismos busquen a Dios, no importa la edad que tengan. Ustedes pueden amar. Si quieren buscar a Dios, pídanle a Dios que les ayude, pídanle, oren a Dios y díganle que les ayude para buscarle más y más y para que no se alejen de ellos. Gracias a Dios que tenemos unos papás que nos ayudan, pero tal vez hay otros niños, jóvenes, adultos que tuvieron un entorno muy diferente al que yo estoy platicando, de conocer a Dios, de tener papás que nos enseñen. Tal vez tuvieron un entorno difícil y no tienen buenos ejemplos de esos padres. Hay padres que son muy conflictivos, padres que no dan un buen ejemplo a la vida de sus hijos. En una familia puede haber padres autoritarios, padres violentos, familias que están ausentes de una figura, de una autoridad. Puede haber confusión de valores, no hay valores positivos, sino al contrario, hay valores negativos. Hay dificultad para marcar límites de los padres con los hijos. Hay padres que están tristes, que tienen amargura en su corazón y tratan de una manera muy agresiva a sus hijos. Entonces, nosotros, cuando nosotros conocemos a Dios, llegamos al conocimiento de Dios, podemos cambiar ese entorno familiar, podemos cambiar ese entorno desagradable, violento, ese entorno que no ayuda para nada a la familia. Cuando yo era joven, cuando yo era adolescente, yo sí le decía a mi mamá y le decía, ay mamá, hay costumbres que no me gustan, las costumbres que ustedes tienen, esas a mí no me gustan, no me agradan ciertas cosas, porque pues lógico que vamos naciendo en diferentes tiempos. Y yo le decía eso a mi mamá, esas costumbres que ustedes tienen no me gustan. Y me acuerdo muy bien que mi mamá me dijo, pues está en ti, Elsa, cambiar tu entorno familiar, cambiar esas costumbres. Si a ti no te gustan esas costumbres, cámbialas, hija. Ve creciendo, tú vas siendo joven, ve cambiando eso, ve siendo mejor persona y cambia tu entorno. Entonces se me quedó muy grabado eso. Y luego, ahora que ya soy adulta, entonces digo, ay, todo lo que yo le decía a mi mamá, ¿verdad? Cosas que no me gustaban, cosas, costumbres que tenían y yo decía, no, eso no me gusta, ¿por qué hacen eso? Pero muchas de esas costumbres que no nos gustaban o que decimos que no las vamos a tener, las adquirimos, las llevamos a cabo, las tomamos y no nos damos cuenta y a veces repetimos ciertos patrones, pero repetimos ciertos patrones porque son costumbres buenas, porque son costumbres que sin que ellos conocieran la palabra de Dios, sin que ellos conocieran a Dios, tenían hábitos hermosos, tenían ellos formas de bonitas de hacer las cosas, ¿sí? De llevarse bien con sus hermanos, de amar a sus hermanos, de amar a sus papás, aunque sus papás eran tan estrictos, ellos, yo nunca oí que mi mamá dijera una mala palabra de su propia madre. Eran estrictos, los ponían a trabajar desde muy pequeños y trabajaron muy duro la tierra, trabajaron muy duro en el campo, cosechaban, sembraban, pero jamás, jamás oí a mi mamá que dijera, odio a mi padre, odio a mi madre, como muchos niños he oído que dicen eso, como muchos jóvenes. No, a pesar de que eran estrictos, amaban a sus papás, respetaban a sus papás, los querían, les
daban obsequios. ¿Cómo no? Entonces se me van a quedar ciertas costumbres y ciertas cosas que yo misma ahora llevo a cabo. Otras sí las quito, pero muchas de ellas yo sigo haciendo, sigo teniendo esos valores que me enseñó mi mamá, mi papá. Entonces, depende de nosotros si también queremos cambiar nuestro entorno familiar, joven, adulto, niño. Está en ti conocer a Dios, está en ti cambiar tu entorno familiar para que sea más agradable, para que estés gozoso, gozosa y seas feliz con tu familia, con tus padres. Ora por tus padres, pídele a Dios que haya un cambio en tus padres, en ti mismo. Dicen que primero tiene uno que cambiar uno mismo para que el entorno cambie, para que los demás cambien. Entonces, eh, su padre de Josías, Amón, su abuelo Manasés, fueron unas personas totalmente malas delante de Dios. Pero está en nosotros cambiar nuestro entorno cuando vamos conociendo de la palabra de Dios. ¿Y qué dice la palabra de Dios acerca de amar al Señor? En Deuteronomio 6, 4, 9 dice así: escucha, pueblo de Israel. Pero también es para nosotros: escucha, pueblo mexicano, escucha, familia mexicana. Nuestro único Dios es el Dios de Israel. Ama a tu Dios con todo lo que piensas, con todo lo que tú eres y con todo lo que tú vales. Tú vales mucho. Ama a Dios con todo eso, con tus pensamientos, con lo que tú eres y con todo lo que tú vales. Dice la palabra de Dios: apréndete de memoria todas las enseñanzas que hoy te he dado. Si Dios nos da una enseñanza, hay que aprender de memoria eso. Y repítelas a tus hijos, a todas horas. Repítelas a tus hijos. Eso fue lo que Dios mandó que escribiera Moisés en el libro de la ley, que les enseñara a los israelitas. Repítelas a tus hijos a todas horas y en todo lugar. Cuando estés en tu casa o en el camino, y cuando te levantes y cuando te acuestes. Esa enseñanza tenemos que llevarla a cabo. Yo he visto a muchas mamás en estos tiempos en la iglesia que enseñan a sus niños y que sus niños son muy inteligentes, aprenden tantas cosas y Dios les da una inteligencia muy especial, una sabiduría a esos niños, y van aprendiendo de la palabra de Dios, van creciendo en la palabra de Dios. Y dice la palabra: escríbelas en tiras de cuero y átalas a tu brazo y cuélgalas en tu frente. Escríbelas en la puerta de tu casa y en los portones de tu ciudad. ¿Qué es lo que hacemos las mamás cuando enseñamos a los niños tareas de la escuela que no se aprenden? Regularmente ponemos en la pared letreros, ¿no? Ponemos en la pared, en cualquier lugar donde ellos estén cerca, donde pasen, letreros para que aprendan acerca de lo que están ellos estudiando en la escuela. Con más razón entonces podemos poner letreros de textos en todos los lugares. Hasta nos sirve para nosotras como mamás, como los papás, para que se aprendan un texto. Si aquí mismo dice: escríbelas en la puerta de tu casa y en los portones de la ciudad. ¿Para qué? Para aprender la palabra de Dios. Entonces Josías sabía y conocía acerca de Dios. Su corazón puro. Él quiso aprender de Dios. Ese fue el primer punto: familia y padres. El segundo punto es
la casa, y la iglesia, el templo, nuestra iglesia, nuestra casa. Dentro de esta historia de Josías que está en Segundo de Reyes, capítulo 22, vamos leyendo acerca de esta historia. Es muy interesante esta historia porque dice esta historia que cuando Josías tenía 18 años reinando, ya habían pasado 18 años en su reinado, pues él empezó de 8 años. Claro está que estos niños son enseñados para reinar. ¿Por qué? Porque vienen de una descendencia de reyes. Entonces los preparan mentalmente, aprendiendo, estudiando, sabiendo más cosas, teniendo cultura. Entonces los preparan también mentalmente para su reinado, porque saben que muriendo el papá, ellos van a reinar. Se va a escoger alguno de los hijos de ese rey y va a reinar. Entonces, Josías empezó a los 8 años, claro, con ayuda de adultos, con ayuda de sacerdotes, de personas que están a su alrededor, educándolos, enseñándolos, personas sabias que les dicen cómo reinar, cómo dirigir ese reino. Pasaron 18 años y entonces Josías ve el templo y se da cuenta que ese templo está gastado, destruido, y empieza a pensar en reconstruirlo. ¿Y qué es lo que esta historia dice acerca de personas que dan dinero, gente que entrega dinero para pagar a carpinteros, para pagar a constructores, para pagar a albañiles y que remodelen, que reconstruyan, que pinten ese templo? Entonces estas personas dan ese dinero para también comprar madera, para comprar piedra y para reparar el templo. ¿Qué sientes cuando hay un cambio en tu casa, cuando se decide en forma personal o la familia, todos unidos, y piensan y dicen, ya nuestra casa está deteriorada, ya nuestra casa, ya han pasado varios años y no hemos pintado ya nuestra casa, no hemos reparado, también se tiene que reparar, se tiene que resanar ciertas paredes, ciertas partes de nuestra casa que no se ha cambiado? Pues yo siento alegría. Yo siento alegría cuando hay algo nuevo que se tenga que cambiar, que se tenga que comprar, que se tenga que pintar. Precisamente antes de que nos enfermáramos, en el mes de septiembre, nosotros como familia ya habíamos decidido cambiar la pintura de nuestra casa, resanar ciertas partes y cambiar y pintar ciertos muebles. Pero después ya teníamos la pintura, ya teníamos ciertas cosas y nos enfermamos. Pasó como un mes y medio, casi 2 meses, después de que nos enfermamos, y dijimos, ahora sí, cuando ya Dios nos sanó, cuando Dios estuvo con nosotros, y ya habíamos tomado esa decisión y habíamos dicho, ya habíamos tomado la decisión de pintar, de arreglar la casa. Ahora sí, ya tenemos la pintura, ya teníamos todo. Hay que llevarlo a cabo, hay que hacerlo. Sabemos que va a haber cambios, que se va a hacer reguero, como dicen, que se van a mover muebles, que se va a descomponer todo el lugar de cada mueble para poder pintar, para poder hacerlo, pero pues yo siento mucha alegría porque es algo nuevo, algo bonito que después ya queda, ya cuando se termina de pintar, de arreglar, de componer algo, de comprar algo,
queda la casa bonita, limpia, hermosa. Pues así también la casa ah, de Jehová tenía que ser arreglada, tenía que ser cambiada, tenía que ser restaurada, tenía que volver a reconstruirse. Y entonces Josías envía a personas para que lleven a cabo ese trabajo. ¿Qué sientes tú cuando llegas a tu iglesia, a la casa de Dios, y cuando ves un cambio, cuando ves que los pastores ya con nuestras ofrendas, con el dinero que dimos, con el dinero que se junta, empieza a hacer cambios en la iglesia, a poner luces nuevas, cortinas, focos, alfombras, pintar? ¿Verdad que sentimos algo hermoso, algo bonito? Que nuestra casa, que nuestra iglesia, nuestra casa de oración, nuestra iglesia en donde adoramos a Dios, en donde buscamos al Señor, esté limpia, pintada, arreglada, nueva, que haya cambios diferentes. ¿Verdad que sentimos hermoso? ¿Verdad que sentimos bonito? Pues así también Josías. Josías tenía un corazón agradecido a Dios y estaba haciendo esos cambios. Nosotros, en ese tiempo, ahí dice que gente que dio dinero para reconstruir. Hay ocasiones en que se pide dinero para llevar a cabo un trabajo en la iglesia. Nuestro corazón tiene que estar eh, decidido y deseoso de dar ese dinero, de ayudar con gastos para la iglesia. Nuestro corazón, nuestra economía tiene que aportar ese dinero para que se hagan los cambios dentro de la iglesia. Cuando hay esos cambios en la iglesia, entonces la gente se da cuenta que verdaderamente amamos a la iglesia, queremos a la iglesia, deseamos que esa iglesia vaya progresando en cuanto a cambios, en cuanto a mobiliario, pero también deseamos que esa iglesia vaya progresando en cuanto a número de personas. No, en esta temporada de pandemia, muchos no pudimos ir a la iglesia como antes lo hacíamos. Pero ahora que ya estamos en semáforo verde, tenemos que pedirle a Dios, rogarle y decirle: Señor, si yo tengo miedo en mi corazón porque no he podido asistir a la iglesia por cuestiones de pandemia, por favor, Señor, dame valor para que yo no tema y pueda asistir a la iglesia como antes lo hacía. Oren a Dios y pídanle a Dios que el Señor les haga sentir que tiene que asistir a la iglesia. En la iglesia es donde nosotros tenemos que aprender más acerca del Señor, convivir con los hermanos. La misma palabra dice que nos reunamos, que aprendamos himnos, cantos, que aprendamos acerca de la palabra de Dios. Entonces, pídanle al Señor que les haga sentir en su corazón que asistan a la iglesia. Si alguien se ha enfriado, si alguien no siente ya ir a la iglesia, ore a Dios y pídale, Señor, hazme sentir que en tu casa voy a recibir más bendición. Y no quiere decir que en nuestros hogares, no recibamos al Señor, no oremos, no sintamos la presencia de Dios, no. Pero la casa de Dios es algo tan especial, es algo tan importante. Entonces ore a Dios para que reciba
ese deseo de llegar a la iglesia, de ir a la iglesia. Hay que congregarnos, hay que unirnos todos para asistir a la iglesia, estar gozosos y alabar y glorificar a Dios. Por eso, ¿qué sienten ustedes estando en su casa? Yo en mi casa me siento protegida. Yo en mi casa me siento contenta, alegre. Veo cómo está mi casa, puede ser pequeña, grande, de diferentes tamaños, no importa lo sencillo, no importa. Pero yo me siento tan contenta en mi hogar, en mi casa. Y cuando les digo, cuando se arregla, se pinta, es algo tan hermoso, es algo tan bonito. Al sentarnos a comer con mi familia, con mi hija, con mi esposo, y platicar y reírnos, qué alegría estar en mi casa, qué alegría saber que tengo un hogar. Así es la iglesia. La iglesia es nuestro hogar. En la iglesia nos tenemos que sentir contentos, alegres, gozosos de estar reunidos, de adorar a Dios, de orar. La presencia de Dios es tan hermoso estar ahí en la casa del Señor. Oren, pídanle a Dios que les haga sentir, que regresen a la iglesia, que regresen nuevamente a los cultos en forma normal ya como estamos asistiendo, ahora con semáforo verde. Vamos a leer el tercer punto. El tercer punto, las escrituras, la palabra de Dios. Entonces, Josías, al estar reparando las grietas del templo, al mandar reparar las grietas del templo, el sumo sacerdote Hilcías encuentra el libro de la ley, el libro que escribió Moisés, el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Y entonces se los da al escriba Safán y él los lleva al rey. El rey le pide que lo lea. ¿Qué hallazgo tan más hermoso, qué hallazgo tan más sorprendente acerca del libro de la ley, lo que escribió Moisés? Safán lee este libro al rey y al escuchar la lectura el rey se da cuenta que sus antepasados, sus padres o su abuelo, su padre y otros reyes no escucharon y no obedecieron lo que estaba escrito en ese libro de la ley. Entonces Josías rasga sus vestiduras. Al rasgar sus vestiduras es porque teme a Dios, porque le da tristeza, porque se da cuenta de que no hubo una obediencia ante la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que dice Dios acerca de esta palabra? En Josué 1:8 dice así, Dios le habla a Josué y le dice que no tema, pero le da palabras específicas y le dice acerca de este libro de la ley. Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Este texto es uno de mis textos favoritos, porque dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Qué quiere decir? Que siempre estemos estudiando, leyendo la Biblia. Aquí habla del libro de la ley, de los 5 primeros libros que escribió Moisés. Esto se lo dice Dios a Josué. Pero si nosotros tenemos más libros, si nosotros tenemos toda una colección de libros en una Biblia, en la Biblia, en un solo libro, tenemos que estar leyendo
Por eso dice, nunca se apartará de tu boca. Tenemos que estar leyendo este libro de la ley, aprendiendo a conocer a Dios por medio de la Biblia, por medio de su palabra. Y no nada más en un determinado tiempo, en un día, sino que de día y de noche meditarás en él. Meditar, estudiar, leerlo. ¿Para qué? Dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, los mandamientos de Dios, para que los pongamos en práctica. Si nosotros leemos la Biblia, estudiamos la Biblia de día, de noche, diario, si meditamos, si nosotros seguimos en observancia, observando estos mandamientos, si nosotros los llevamos a cabo, ¿cuál es esa promesa que tenemos de Dios? Que entonces Dios hace prosperar nuestro camino, nuestra vida, lo que hacemos en nuestra vida, lo hace prosperar. Y entonces todo nos sale bien, todo. ¿Cuántas bendiciones recibimos de Dios cuando nosotros llevamos a cabo lo que Él nos pide? ¿Cuántas bendiciones? Si nosotros, de verdad, hermanos, de verdad, amigos, si nosotros contáramos todas las bendiciones que recibimos de Dios, tal vez mucha gente diría, ay, qué presumidos, ay, ¿por qué dicen todo lo que tienen? Pues porque hemos recibido bendiciones de Dios. Todos los que conocemos a Dios, los que buscamos a Dios, los que amamos a Dios, los que creemos en Dios, los que tenemos fe en Dios, hemos recibido bastantes bendiciones de Él. Si nosotros contáramos cada testimonio, de verdad que dirían, qué presumidos, pero no, son testimonios de fe, de esperanza, de bienestar. ¿Por qué? Porque le hemos creído a Dios, porque Dios ha hecho prosperar nuestro camino y porque todo nos ha salido bien. Sí, nos enfrentamos a dificultades, pero el Señor nos ayuda para salir de esas dificultades. Y de esa manera nosotros crecemos, y de esa manera nosotros buscamos a Dios, de esa manera nosotros estamos dependiendo totalmente de Él. Sí, eso es lo que quiere Dios, depender totalmente de Él, al buscarle, al orar, al pasar por dificultades. Así es como crecemos. Crecemos en nuestra fe, crecemos en esperanza, crecemos en amor, crecemos en la búsqueda del Señor. Entonces, Josías, al escuchar esta palabra, este libro de la ley, entonces empieza a hacer reformas y se da cuenta de que sus padres, sus antepasados, no obedecieron la palabra de Dios y él teme y entonces busca a alguien que le diga qué es lo que va a suceder, por lo cual sus padres no han buscado y hecho lo que Dios les pide. Entonces se da cuenta que hay mucha idolatría y empieza a hacer reformas. Idolatría que otros reyes han tenido y han practicado. Otros reyes en el templo habían dedicado y habían hecho prácticas extranjeras de dioses, de idolatría, de otros dioses e idolatría, y edificaron otros reyes altares dentro del templo. Se había apagado ese fuego en los corazones de sacerdotes, de profetas, para buscar y adorar a Dios, y habían hecho tantas aberraciones, habían hecho tanta idolatría. En ese tiempo la misma gente estaba en idolatría, en inmoralidad, brujería, sacrificio de niños a dioses falsos. Hermanos, amigos, no es muy lejano todo esto a nuestra realidad, a nuestro tiempo, lo que hoy existe.
Imagínense que en nuestra iglesia, en nuestro templo, a alguien se le ocurre o tiene la idea de poner una imagen de otro Dios, de un Dios de idolatría. Y que nosotros llegáramos a nuestra iglesia y que viéramos ahí esa imagen que a Dios no le agrada, que ese templo fue únicamente hecho para adorar a nuestro Dios, a nuestro Creador. Pero alguien pone una imagen ahí, alguien empieza a poner idolatría dentro del templo, varias imágenes. Y entonces los sacerdotes o la gente que llega empieza a adorar ahí a un Baal, empieza a adorar a un sol, a una luna. ¿Qué sentirían ustedes si en nuestros templos que están dedicados para nuestro Dios hay ese tipo de imágenes de idolatría? ¿No sentiríamos triste? ¿No nos sentiríamos avergonzados porque alguien puso esas imágenes? Nos sentiríamos tristes, nos molestaríamos, no que quisiéramos que eso existiera ahí. Pues eso fue lo que le pasó a Josías. Josías quitó a sacerdotes idólatras que adoraban a Baal, que adoraban al sol, a la luna y a los signos del zodiaco, igual que en nuestros tiempos. Él hizo esas reformas, empezó a destruir todos los altares de diferentes ciudades, diferentes lugares. Dice ahí la palabra de Dios que en lugares altos Él quitó todas esas imágenes, toda esa idolatría, la destruyó, quitó todo lo que estorbaba, todo lo que no le agradaba a Dios. Josías hizo eso como rey. Es como si aquí en determinados lugares donde hay nichos, Josías va y quita un nicho, quita otro, quita una imagen, quita todas las imágenes de idolatría que a Dios no le agradan, porque Dios es celoso. Dice que adoremos únicamente a nuestro Dios. En los mandamientos está eso. Entonces Josías lleva a cabo ese trabajo y destruye todas las imágenes. Josías obedece a Dios y hace lo que dice la ley de Dios, la palabra del Señor, que no adoremos a otros dioses, que únicamente es nuestro Dios a quien nosotros tenemos que adorar, a quien nosotros tenemos que amar, a quien nosotros tenemos que obedecer. Cuenta aquí esta historia de Josías, que él fue un rey especial. Dice la palabra de Dios que ni antes ni después hubo un rey como Josías, quien hizo verdaderamente lo que Dios deseaba, lo que Dios quería, obedecerle. Y la palabra de Dios dice esto: e hizo lo recto ante los ojos de Dios. Tenemos nosotros que hacer lo recto ante los ojos de Dios, hermanos, amigos. Ya son las 9, ya para terminar aquí, yo les voy a dejar un compromiso. Ahora se usa mucho la palabra retos, ¿eh? Retos lo usan los niños, los jóvenes, los adultos, pero esa palabra a mí no me agrada, porque la relaciono con lo que está pasando ahora. Retos de violencia, retos de maldad, retos crueles, retos para matar a gente. Vamos a hacer un compromiso delante de Dios. Tú, amigo, hermano, vamos a hacer este compromiso. Vamos a hacer 3 compromisos. 1, a la edad que tengas, niño, joven, adulto, tú puedes conocer a Dios, tú puedes obedecerlo y amarlo. Dile a Dios que te ayude. Haz ese compromiso, primer compromiso. Pídele a Dios que te ayude a amarlo, a buscarlo y a obedecerlo. Si tú le pides a Dios con un corazón sincero, con un corazón limpio, Dios te ayuda.
Entonces, un compromiso es ese, pedirle a Dios a la edad que tengas, puede ser niño, joven, adulto, que ames a Dios, obedecerlo y buscarlo. Segundo compromiso, ¿amas a tu iglesia? Pide a Dios volver a ella. En oración, dile al Señor que te haga sentir en tu corazón que quieres volver a la iglesia, volver a congregarte. Haz ese compromiso y dile al Señor que te quite todo temor, todo miedo de salir a la calle, de asistir a la iglesia. Y reúnete nuevamente con tus amigos, con tus hermanos. Reúnete nuevamente en la casa de Dios. Ese es el segundo compromiso. Tercer compromiso. Dile a Dios que te dé el deseo de leer la Biblia, de leer su palabra. Ven en esta historia, qué interesante fue esta historia de Josías. Otra vez, como en cada parte que me corresponde a mí, yo les invito, les insto a que lean esta historia, la palabra de Dios, meditándola, estudiándola, concentrándose, metiéndose en la historia, sabiendo qué fue lo que hizo Josías. Esta es una parte nada más, pero continúa su historia como si fuera una novela, como si fuera una película, como un libro que va uno leyendo parte por parte. Y qué interesante es. Ahora, yo leí esta historia en diferentes versiones y en una versión me enseñaba una cosa y lo decía de una manera, otra versión de la Biblia decía de otra forma y me fui metiendo, fui estudiándola, leyéndola, meditándola y se me hizo tan hermosa, tan interesante, tan importante. Entonces, díganle a Dios, a veces hay días en que estamos tan metidos en nuestro trabajo, en nuestros quehaceres, en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida secular, que nos olvidamos de leer la palabra o que no tenemos tiempo. Pero si nosotros le pedimos al Señor, dame deseos, dame ganas de leer la palabra, toca mi corazón para que yo te busque, para que lea tu palabra, para que sepa de ti. Dios hace eso, hermanos. Dios nos ayuda para poder leer, nos da tiempo para poder leer la palabra de Dios, para conocer más acerca de quién es nuestro Dios, nuestro Creador. Entonces yo dejo esta palabra a ustedes y les insto y les invito para que sigan leyendo esta historia de Josías, que se encuentra en el segundo libro de Reyes, capítulo 22, y ahí continúa 22, 23 y continúa parte de esta historia de Josías. Gracias, hermanos, gracias por estar aquí conectados, gracias por estar viendo esta transmisión. Yo le pido a Dios que Dios les bendiga, que Dios les ayude, que Dios les fortalezca y que Dios haga sentir en su corazón todo lo que Él quiere que aprendamos. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por esta lectura, por esta enseñanza de parte de Dios. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Dios. Gracias, bendito Señor, porque tú nos dejas tanta enseñanza, todo lo que está escrito, mi Señor, y de qué forma está escrito, Señor. ¿Cómo aprendemos, Señor, de cada persona, de cada profeta, de cada rey, de cada personaje de la Biblia? ¿Qué es lo que... Revélanos, Señor, qué es lo que tú nos quieres enseñar con estas historias, mi Dios? Gracias, Señor, gracias, porque tú eres tan grandioso, tan amoroso, y tú quieres que aprendamos para enseñar. Tú quieres, Señor, que aprendamos también para ir a tu casa, a tu iglesia, a los templos, Señor, para adorarte, para bendecirte y glorificarte, Señor. Gracias, Dios. Gracias porque tú nos enseñas todo eso y pones en nuestro corazón ese amor hacia ti, esa adoración hacia ti. Gracias, Señor.
Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Gracias en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Que pasen una bonita noche, una agradable cena con toda su familia. Gócense y platiquen de Dios. Platiquen, interactúen entre ustedes con la palabra de Dios. Ustedes todos cuenten historias, platiquen qué significa esto, qué significa la palabra. Ayúdense entre ustedes, ayúdense a conocer más acerca de Dios. Que Dios les bendiga y buenas noches. Hasta luego, hermanos.